producción de los agrocarburantes en Colombia, a las peculiaridades que tiene allí, a cómo la producción de agrocarburantes en Colombia es ante todo un mecanismo para encubrir las relaciones de dominación que existen sobre nuestro pueblo. Lo que ustedes ven aquí es una gráfica a largo plazo de los precios internacionales del petróleo, donde se ve unos precios iniciales muy altos cuando se descubrió el uso de los motores de gasolina, que es llenado rápidamente por una producción mundial en ascenso, y luego vemos unos movimientos de los precios del petróleo similares a los de cualquier otro precio, ciclos de precios, subidas, bajadas que duran algunos años, normales, y luego súbitamente en la década de los 70 una volatilidad tremenda de los precios del petróleo, de subidas pero también de bajadas, que es lo que actualmente no se tiene en cuenta. Se habla, bueno, si se va a acabar el petróleo en 40 años o en 60, otros expertos dicen que en 100. No sé cuál de estos cálculos sea exacto, no tengo los medios para decirlo, pero desde el punto de vista económico tengo claro que la causa del actual ascenso de los precios del petróleo no es un próximo fin de los yacimientos del petróleo. Tenemos que tener muy claro eso, porque eso significa que a mediano plazo no vamos a tener siempre precios del petróleo tan altos como los que tenemos hoy. Tuvimos un precio muy alto a finales de los 70 y los primeros años de los 80, y luego una caída profunda de los precios del petróleo. Y ahora tenemos nuevamente un precio muy alto. Aquí tenemos esa última fase, en la cual vemos por qué se ha producido esa volatilidad de los precios del petróleo y de los combustibles en general, y también del carbón, de los demás. El motivo ha sido fundamentalmente político. La guerra entre Israel y Palestina, que causó el embargo de petróleo a Occidente por parte de los países árabes, es la que causa el primer gran ascenso de los precios del petróleo. Y luego la revolución iraní. Con eso llegan los precios del petróleo al máximo. Esto fortalece la OPEP y se mantiene un alto nivel de los precios del petróleo. Pero luego comienza la guerra Irán-Irak, en la cual Irán e Irak comienzan a vender todo el petróleo que pueden producir para tener suficiente dinero para matarse los unos a los otros, lo cual en efecto lograron. Y el precio del petróleo se colapsa, comienza a caer, con solo dos países de los grandes productores que venden todo el petróleo que pueden producir. No todo el que tienen, porque todavía tienen, sino todo el que en ese momento podrían producir. Y eso colapsa la OPEP y eso manda al suelo los precios del petróleo. Para mostrar cómo es el manejo de los medios de comunicación con estos movimientos de los precios del petróleo, les cuento, como anécdota, que durante este periodo de altos precios del petróleo, los medios de comunicación nos informaron a los colombianos que en Colombia se había acabado el petróleo. Por lo cual, Colombia importó petróleo durante todos estos años, cuando el petróleo estaba a $40 del barril, que es en precios reales, en dólares reales, es más de lo que está hoy en el petróleo. Nosotros importamos petróleo. Y apenas cayó a $11 del barril, milagro, encontraron petróleo en Colombia. Luciana, Cayo Limón, etc. Nos volvimos otra vez exportadores de petróleo a $11. Entonces hay una manipulación de los precios de esto en la opinión pública para generar hechos, creencias y decisiones de política económica y de política también. Cuando el precio del petróleo está en su punto más bajo, en el año 99, se aprobó el Plan Colombia. Y lo que los medios de comunicación nos dijeron en esa época, que hoy nos parece obviamente ridículo, es que la caída mundial de los precios del petróleo era irreversible. Entonces las pobres viejecitas compañías petroleras se iban a arruinar y tocaba darles nuevas condiciones económicas en Colombia. Y de hecho los senadores norteamericanos
le pusieron a Colombia como condición para aprobar el Plan Colombia que se cambiara la legislación petrolera del país. Hasta ese momento, Colombia tenía el 50% de toda explotación petrolera y la empresa transnacional el 50%, 50-50, como dicen los gringos. A partir de ese momento aprobaron que quedaba el 70% para la transnacional y el 30% para Colombia. Y el actual gobierno bajó el 100% para la transnacional y el nada por ciento para Colombia. Eso es el resultado de una manipulación, de una baja de los precios del petróleo. Ahora, otra vez están al alza. ¿Por qué? Porque hubo guerra en Irak. Porque la OPEP tiene un acuerdo de producción. Porque va a haber guerra en Irán. Porque Turquía invadió a Irak para atacar a los kurdos. Porque hay conflicto con Venezuela. Es decir, es un problema político. El nivel de más de $100 el barril del precio del petróleo hoy es un problema político. Obviamente, si hay guerra contra Irán, el comandante de las fuerzas de Estados Unidos en el Medio Oriente renunció hace pocos días porque está opuesto a que haya guerra en Irán, porque considera que es una locura militar. El hecho de que haya tenido que renunciar puede significar que sí va a haber guerra en Irán. Eso elevaría más los precios del petróleo. Pero a no ser que esa se convierta en una guerra atómica, lo que podemos esperar en unos años es que los precios del petróleo van a volver a bajar. Esa es la lógica de esta dinámica del ciclo de precios. Por eso tenemos que decir con absoluta claridad que el agronegocio de los agrocarburantes es un negocio a corto plazo, a 10 años, digámoslo así, para ser un promedio de lo que uno puede esperar más probable de ese gran negocio. Para nosotros, para los países del sur, del trópico, significa entonces otra economía de bonanza, como las que una y otra vez nos han sometido al colonialismo. La bonanza del oro, de la plata, del tabaco, del caucho. La bonanza del caucho en toda la Amazonia fue un desastre. Un gran auge en la ciudad de Manaos, en pleno río Amazonas, existía el mejor teatro de ópera y conciertos del mundo. Y los magnates del caucho llevaban hasta Manaos, en medio de la selva, desde Europa, a los mejores cantantes y orquestas del mundo, pagando cualquier cantidad por ese viaje, además del contrato. Un emporio de riqueza, algo excepcional. Y mientras tanto fueron aniquilados 50.000 indígenas asesinados como esclavos del caucho, extrayendo la goma para las llantas de los autos que empezaban a fabricarse en Europa. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría ir ustedes en un coche alimentado con un agrocombustible que sea sangre de nuestros campesinos, de nuestros afrocolombianos, de nuestros indios? Yo creo que